Lectura del libro del Eclesiástico. To keep the law El is que a great observa work. la ley hace una buena He who ofrenda. observes the El que commandments guarda los sacrifices mandamientos a ofrece peace sacrificio de acción de gracias. offering. In works of charity, El que hace favores offers fine flour. ofrenda flor de harina. When he gives alms, El que da limosna presents a ofrece sacrifice of sacrificio praise. de alabanza. To refrain from Apartarse evil del pleases mal the Lord. es agradable a To avoid Dios. injustice Apartarse de la is injusticia es expiación. Appear not before the No te Lord presentes a Dios con las manos vacías. for all that you Esto offer es lo que is in pide la fulfillment ley. of the precepts. La ofrenda del justo enriquece el altar And rises y su aroma sweet llega odor hasta el before the Altísimo. Most High. The just one El sacrificio del justo es sacrifice is aceptado. nor will Su it ofrenda be forgotten. memorial no se olvidará. And a generous spirit Honra al Señor con generosidad be not y sparing no seas of free will mezquino en gifts. tus ofrendas. With each Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Give the Most Da al Altísimo como Él te dio generously, generosamente, according to your según means. tus posibilidades. The Lord is one Porque el who Señor will sabe always pagar y dará 7 veces repay más. back to you sevenfold. No le sobornes, But offer no porque bribe. no lo acepta. These he does No not confíes en accept. sacrificios Trust injustos, not in sacrifice, porque or fruits of es un exhort- Dios of justo extortion. que no puede ser Is a God of justice. parcial. Knows no favorites. Verbum Domini. To the upright I will show Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Bendito seas tu Padre, Dios del cielo y de la tierra. Has llenado de milagros a todos aquellos que te lo han pedido. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Peter began to say to Jesus, En aquel tiempo, Pedro se puso a decirle a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, les aseguro que quien deje su casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora
en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Verbum Domini. Today is the feast of Saint Hoy es la fiesta very one of my favorite saints anyway. de uno de mis santos favoritos. Any saint Hay que querer a cualquier santo que camine por toda Roma en la época de la reforma de la iglesia en los años 1600 always got a y que siempre tuvo un chiste que he decir, was famous y es por lo que era famoso, people. por hacer chistes con la gente, He was famous for along with hablándoles, holiness así como su santidad y su gran abstinencia. jokes. Pero le gustaban los buenos chistes. Parece que no But he told jokes podía inventarlos, pero los tenía en un libro. and that there was a joyfulness Si había at a very una sonrisa acerca de todo esto, de esta épica, era el hecho de que I always like to mention me gustaba mencionar indicators que uno de los indicadores, no es que la gente, indicators sino que to see uno de los indicadores que yo uso para ver si alguien está de mal humor o no, the degree es el grado hasta el cual joy pueden disfrutar de un humor bueno de sí mismos. egomaniacs and other Los egomaníacos y otros locos no pueden hacerlo. Son incapaces de hablarse, reírse de sí mismos y ser cínicos, pero disfrutar del buen humor no forma parte de su locura porque no tienen perspectiva. at a time En otros momentos, cuando la iglesia estaba pasando por a number of things una cantidad de cosas had been focused que los papas se habían concentrado en mantener la libertad de los estados papales. Recuerdan que en esa época los papas tenían su propio reino, states que se llamaban los estados papales, trying very hard y estaban tratando de mantenerlos libres de la invasión por los franceses, and the los de Alemania y los de España. Todos estaban tratando de and atacarles. invading Los turcos invadían por el este todas estas provincias y entonces decía tenemos que tener buenos palacios para mostrarles, decía el Papa, para ver a todo el mundo, hacer ver a todo el mundo los ricos que éramos. Pero formaba parte del drama detrás del periodo de la Reforma. Sin embargo, along with the founder of my order, juntamente each other, Saint Ignatius of Loyola, con San Ignacio de Loyola y de que hacía chistes sobre San Ignacio, time you see Ignatius cada vez que veía a San Ignacio cassock, le hablaba de la casaca. still don't wear any Hasta el día de hoy no utilizamos un botón porque no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros. have no Así que no tenemos botones en las casacas nuestras. Sin embargo, that mess. en medio de esta corrupción Priests and de muchos sacerdotes many bishops and y muchos obispos y cardenales que se concentraban en su propia Ignatius riqueza, and many Ignacio, Felipe Neri y otros buscaban reformas in today's gospel al seguir el evangelio del día de hoy, the desire entregaron el deseo de buscar came up and y se les ocurrió worldly power el poder mundial y buscaron reforma personal y la reforma de los cristianos y se convirtieron en personas, fuerzas muy importantes. Y entonces el Papa Pablo III the papal throne tomó el trono papal en and said 1535 y dijo that the mess que la misa dada por sus predecesores desde los 1400 y pico he had
era algo que él tenía que lidiar con ello. He knew too, Y reform must begin with me. empezó con la reforma, dijo él. Él comenzó a reformar. This became Y esto se convirtió en un ambiente en que San Felipe Neri y otros pudieran trabajar para reformar. and this is Y esto es algo going task. que es una tarea incesante. ¿Por qué siempre va a haber una tarea incesante en la iglesia? Sinners. Porque todos somos pecadores. Original sin is Pecadores del pecado original. No es tan solo algo que uno puede creer. there's a certain amount of that. No, hay una gran cantidad de eso también. Pero si uno verdaderamente uno vive con la gente, uno sabe que son pecadores y que uno también lo es, según ellos. And the reality Así que la realidad de lidiar con la necesidad incesante del arrepentimiento, la necesidad incesante de la reforma en cada persona, es algo muy importante porque en cualquier momento de la vida uno siempre puede lo que uno pensaba que era una buena idea y llegar en el sentido opuesto, into a bad idea. cambiándola, tornándola a algo malo. Porque el mundo no Inherently good. es bueno inherentemente. Dios decretó eso cuando lo hizo todo. Él dijo, es bueno, cuando lo creó, en Génesis 1, dijo, Dios, la creación es buena. Pero sabemos cómo hacerlo And is to take porque es el tomar cosas buenas y evil with hacer cosas malas con ellos, a way, tomándolas en una forma que no tenían sentido de esa forma, taking them ni tomándolas en una forma en que es para el propósito equivocado, que por egoísmo entonces tomamos lo bueno en sentido malo, and turn en un to something that becomes bu- evil and sin convertimos lo bueno en algo malo. human life. Y así es la vida humana. Why Y es por eso que cada persona process pasa por un proceso going de conversión incesante in every century en todo siglo. go through the same thing Pasamos por lo mismo, every time in history. por todo momento de la historia. Line Hay una gran cantidad de líneas que se from South Africa aprendí de un protestante, un predicador del Sudáfrica, que estaba en un avión y me dijo a mí, grandchildren. el tiempo no tiene nietos. Qué cosa extraña, dije yo. Why would Y estudió, ¿y por qué? in the Bueno, pues miró en el Antiguo Testamento y dijo, or New Testament en el Nuevo Testamento no hay nada en la Biblia grandchildren? And finally, que diga de los nietos. so that's Y luego la importancia de esa declaración es la siguiente. Dios tiene hijos each y cada individuo make that tiene que tomar esa decisión, Christ decirle que sí a Cristo y convertirse Son. en un hijo adoptado de Dios. But because Sin embargo, one generation was porque una generación fue santa, no significa que la próxima lo será automatically automáticamente. No, la próxima generación también tiene que tomar esa decisión misma a daughter of God. de convertirse en un hijo adoptado Each de Dios. person must Cada go through persona the process. tiene que pasar por el proceso entonces de conversión, Nero, como dijo Felipe Neri e Ignacio Loyola, todos hicieron. nobody can say Nadie puede decir, yo he estado con la orden y por eso soy santo. No, cada persona que se une must go through the tiene que pasar por el proceso own background. de su propio Their antecedentes, founder went through. que el fundador pasó por ello y se convirtió en alguien santo, y que eso es una lucha, es uno de los motivos por los cuales uno lo ve en The apostles have just en el Evangelio del día de hoy, porque Jesús habló sobre esto, rich de cómo los ricos as a tienen tanto trabajo como los no ricos para pasar por el ojo de una aguja. we gave up everything. Es muy fácil decirlo, Implication of pero la implicación de Pedro es que, bueno, ¿y qué está en esto para nosotros? ¿Qué hay en esto para nosotros? out of this. ¿Qué sacamos de esto? Eso es lo que quiere decir. And
Y Why our Lord says, por eso que el Señor dice, give up a lot of stuff, but you get it. entregarás mucho, pero lo obtienes de otra manera. I see this in my Yo lo veo, yo no tengo una casa, no tengo muebles, por ejemplo. that's, none of that. But No, every nada de Jesuit eso, house pero I go to, cada casa jesuita a la que yo voy soy thing with the other, invitado a ella. Es mi casa. I go to any one Yo voy a cualquiera de las casas nuestras y todas son mi casa. Yo no tengo daughters, I don't have a wife. hijos e hijos, yo no tengo esposa o hijos, Sense, pero en otro sentido, los estudiantes a los que he enseñado Father, because me llaman padre porque this relationship, tenemos esta relación. Lord's, Así que nuestro Señor y sus palabras son muy ciertas, we give up. He que lo que entregamos greater abundance. lo recibimos con mayor abundancia, y que es exactamente lo que Sirac dijo. Sirac, en el pasaje anterior, inclusive dije, Dios no In generosity, será más uno que Él en generosidad. Nosotros nunca seremos más generosos para con Dios que lo que Él es con nosotros. anything that we Y give todo lo que demos, lo que entreguemos, us in a greater Él nos lo dará en mayor abundancia, with persecution. juntamente con persecución. So don't be Así que surprised. no se les sorprenda Well, I didn't plan on getting que persecuted. planean, Plan on getting martyred. yo no planeé en que me persiguieran. Bueno, Told you pues el Señor te dijo that is possible. que eso forma parte de la posibilidad y que también obtienes el And that this lugar en el cielo, moves us forward. y esto es de lo que se trataba. Keeping this in mind Manteniendo esto is presente, extremely important. esto es algo muy importante para nosotros comprender. Entonces, First reading. la primera lectura del día de hoy de Sirac. Sirach speaks Sirac habla a nosotros about the acerca del of sacrifice. elemento apropiado de un sacrificio, aquel que vivió en Jerusalén en los años 190 antes de Cristo, antes de la época de los macabeos, antes de la persecución de los judíos por adorar a un solo Dios por parte de los griegos. Él estuvo en una época de relativa tranquilidad. Creció en los años 200 en que esa tranquilidad 200 BC, that is. And formó parte de su vida. offering Y entonces ofrecer sacrificios e ir al templo formaba parte de la vida judía, pero él dijo, that is él añadió un tema que está inherente en todo el Antiguo Testamento, que no puedes ser religioso offer your sacrifice. y ofrecer tus sacrificios If you divorce si te divorcias de tus observaciones religiosas de la moralidad. Esto Moses vuelve a Moisés y a los primeros israelitas que no pueden obedient to God, ser obedientemente sacrifice if en ofrecer sacrificios a Dios por la inmoralidad, affects your life. si esto afecta tu vida. That's why it says you Así que por eso dije, no puede traer un sacrificio hermoso, that's really one algo que es verdaderamente hermoso, si uno tiene ese sacrificio por extorsión lo obtuvo uno o por robo. Uno no puede utilizar immorality. una forma de inmoralidad, pero es que Dios, si yo robo esto, si yo soy un Illegal narcotraficante o hago cosas I'm a criminal ilegales, si soy un criminal en mi negocio, si yo hago trampas en esto y lo otro, en mi negocio, fraud my way si hago fraude de mis empleadores o si no check in early chequeo a tiempo en mi trabajo, ni doy un trabajo completo, pero recibo cheat my boss. el sueldo al final, lo que sea, Whether we're lo que un trabajador haga o no, no importa. Si utilizamos la inmoralidad de robar, I say, but then I can give. pero entonces puedo dar el dinero en la iglesia. Sirach says that's un. Y dice que Sirac, que eso es inaceptable, uno puede, no puede engañar a Dios, ni puede llegar bajo ninguna otra cualidad que no sea la moralidad para con los sacrificios de uno. De hecho, es lo que deja patente es que Integrity la integridad moral es
algo absolutamente necesario para que nosotros ofrezcamos sacrificios. Y esto forma parte de un aspecto clave de esta enseñanza, que es volver a declarar todo lo que dijo Dios. Es por eso que en el Éxodo los comandamientos morales vienen primero y entonces los litúrgicos, porque esa es la ambientación. Y entonces dice que lo que hagas por los pobres es en sí algo tan bueno como ofrecer un sacrificio de un toro o una cabra o otro animal, o de otros objetos, de aceite o granos o vino. El sacrificio de uno es tan bueno como aquellos sacrificios. Y es más, también el actuar moralmente es también algo que es un don a Dios. No es tan solo el prerequisito, sino que es también tu sacrificio. ¿Y por qué? Porque es algo que va en contra de nuestra inclinación para con el pecado. Nuestros hábitos de cometer pecados son cosas difíciles para sobreponerse a ellas. No es fácil. Es decir, que no a la facilidad del pecado que vemos en nuestra sociedad. No es fácil el apagar las imágenes que contradicen la dignidad humana que vemos con tanta frecuencia en los medios. No es fácil decir que no a una oportunidad para ser deshonesto en los negocios. No es fácil, y la gente dice, bueno, y qué tonto. Uno pudiera haber ganado millones haciendo eso con una pequeña trampa. Otros lo van a hacer y lo usarán, pero no importa. Esa va en contra del grano, de lo que es el pecado, y es algo que dice Sirach, es tan bueno como un sacrificio, y esto es algo que hemos enseñado desde los primeros tiempos. Ese es el sacrificio de uno propio, y que el tratar de buscar la virtud, de hacerla, y de hacer lo que es bueno en cuanto a dar limosnas o tener misericordia con los pobres. Esos son los sacrificios que dice el Señor que va. Por eso es que San Pablo nos dice, no reciban la Eucaristía si no está en un estado de pecado. Uno no puede llegar al altar con inmoralidad. Uno puede confesar primero e incluso decir, bueno, esto fue lo que yo hice. No, porque en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, la integridad moral es un prerequisito para hacer el sacrificio en el altar y ofrecer nuestra autoridad moral. Esto es algo de nosotros. Es por eso que yo soy muy crítico, y lo soy todavía, cuando el presidente dijo que la iglesia debe dejar de preocuparse por el aborto y los matrimonios de un mismo sexo. No, señor presidente, tenemos que no distinguimos lo uno de lo otro. No es que tú hagas una decisión entre el no matarás y el ser generoso con los pobres. No, haz ambos. Y así es que ese es el sacrificio que Dios, Señor, espera. Y yo no puedo aislar mi moralidad y aceptar la inmoralidad y el pecado mortal a consecuencia de la política. Yo tengo que estar de pie por lo que es cierto y bueno, y hacer que eso sea la oferta que Dios encuentra apacible.